Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Se suponía que iba a ser un día perfecto. Llevaba semanas planeándolo, globos, decoraciones. El tono exacto de azul que más le gustaba a mi hijo. Incluso encargué una tarta personalizada con su dinosaurio favorito encima, el que dibuja una y otra vez en su cuaderno como si fuera su amigo imaginario. Mi esposa, Emma, se encargó de las bolsas de chucherías y yo me ocupé de la lista de canciones porque conocía todas las que le hacían bailar por la cocina en su pijama de Spider-Man. Lo haríamos en casa de mis padres, como siempre. Ese era el plan. Así había sido siempre. Cumpleaños, aniversarios, festividades. Todo se celebraba en casa de mamá y papá. Se suponía que esa casa significaba familia, pero esta vez algo se rompió. Soy Sane. Tengo 34 años, esposo, padre de 2. Noah tiene 7. Él y 4. No soy de drames. Siempre he sido el tipo de persona que deja pasar las cosas, morderse la lengua, reírse, hacer la paz y no la guerra. ¿Saben a qué tipo me refiero? Así me criaron. Crecí en una casa donde mantener la paz significaba tragarse el orgullo y no hacer demasiadas preguntas, especialmente cuando se trataba de mi hermana menor. Maddie. Maddie era la niña de oro. Sinceramente. Todavía lo es. Ahora tiene 31 años. Es madre soltera de 2 niños adorables. Y de alguna manera convirtió eso en una identidad de tiempo completo que le concede inmunidad a las consecuencias. Mientras crecía, no podía hacer nada malo. Destrozó el coche a los 17, estaba bajo mucho estrés, gastó todo el dinero de su préstamo estudiantil en un viaje espontáneo a Ibiza, necesitaba encontrarse a sí misma. Mientras tanto, a mí me castigaron una vez por sacar una B en cálculo. El doble rasero no era nuevo, pero supuse que una vez que fuéramos adultos, las cosas se equilibrarían. Alerta de spoiler, no fue así. Debería haberlo visto venir, honestamente. Había habido señales de advertencia. La Navidad pasada, mi madre se olvidó de poner el nombre de Noah en las etiquetas de los regalos y le dio un juego de mesa genérico que claramente salió de la caja de la tienda de $1. Mientras tanto, los hijos de Maddie recibieron una Nintendo Switch y calcetines navideños personalizados. En Pascua, Noah preguntó por qué el conejo de Pascua se saltó la casa de la abuela y solo dejó cestas para sus primos. Lo ignoré, dije que tal vez el conejo se cansó y se saltó una parada. Emma me miró con esa expresión de tú sabes lo que es esto, pero yo no estaba listo para admitirlo. Todavía no. Este año para el cumpleaños de Noah. Quería que fuera especial. Ya nos sentíamos apretados de espacio en nuestro lugar, así que celebrarlo en casa de mis padres tenía sentido. Patio más grande. Más espacio para correr. Territorio familiar. Llamé con antelación, pregunté si podíamos hacer la fiesta allí y mi madre dijo, por supuesto, nos encantaría ser anfitriones. Dijo, la familia lo es todo. Sus palabras. Incluso me ofrecía traer todo, comida, bebidas, decoraciones, todo el asunto. No estaba pidiendo nada más que el espacio y tal vez una mano amiga. La mañana de la fiesta. Noah se levantó a las 6 y me corrió a nuestra habitación y saltó sobre la cama. Sonriendo de oreja a oreja. Ya llevaba puesta la camiseta de dinosaurios que le compramos. No se la quitaba desde el martes. Le ayudé a empacar sus nuevos coches de juguete. Los que quería mostrarles a sus primos. Apuesto a que la abuela hizo panqueques, dijo de camino. Prácticamente vibrando en el asiento trasero. Mi corazón se encogió de la mejor manera. Esa alegría inocente y esperanzada. No sabía que podía romperse en un instante. Pero puede. Llegamos un poco temprano. Emma llevaba la tarta en su regazo y él tarareaba la canción de cumpleaños feliz desafinando. Recuerdo sentirme bien, como realmente bien. Esa cálida felicidad que burbujea cuando ves a tu hijo genuinamente emocionado. Esa fue la última vez que la sentí ese día. Cuando entramos, lo primero que noté fue la combinación de colores. Serpentinas rosas y moradas, un cartel gigante y brillante de feliz cumpleaños con el nombre de la hija de Maddie. Al principio, pensé que estaba viendo cosas. Tal vez estaban reciclando decoraciones de una fiesta anterior. Pero luego los globos aparecieron rebotando por el pasillo, también rosas y morados. Con la palabra princesa impresa en ellos, Noah se quedó paralizado a mi lado, mirando a su alrededor confundido. Su agarre en mi mano se hizo más fuerte, y entonces entró Maddie, sonriendo como si esta fuera la mejor sorpresa de todas. Oh, bien, llegaron temprano. Pensamos que haríamos una pequeña celebración combinada, ya que todos van a venir. 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? No sabía qué decir. Parpadeé. Aturdido. ¿Celebración combinada? El cumpleaños de su hija fue hace 3 semanas. El de Noah era hoy, antes de que pudiera hablar. Mi madre se acercó desde la cocina llevando 2 bolsas de regalo, ambas cubiertas con papel brillante. Miren quién está aquí, dijo con esa voz melosa que usa cuando está dando un show. Hola, cielo. Se inclinó y entregó las bolsas a los hijos de Maddie. Regalos grandes. Por su aspecto, uno de los niños chilló y lo abrió allí mismo. Una casa de ensueño de Barbie. Se me cayó el corazón al suelo. Noah solo se quedó quieto, sosteniendo los coches de juguete que trajimos. Mi madre lo miró directamente. No dijo una palabra, ni un abrazo, ni un feliz cumpleaños, ni siquiera una sonrisa. Era como si él no estuviera allí. Mamá, dije, forzando una sonrisa, tratando de no armar una escena. ¿Olvidaste que hoy es el cumpleaños de Noah? Ella parpadeó como si le hubiera preguntado si quería té o café. Claro que no. Dijo, pero Maddie ha tenido una semana tan difícil con el trabajo y los niños. Pensamos que sería bonito que sus pequeños también se sintieran especiales. Últimamente no reciben tanta atención. ¿Ya? ¿Sabes cómo es? No lo sabía.
Realmente no lo sabía porque no podía entender cómo organizas una fiesta para un niño, ignoras al que realmente cumple años. Miré a Emma, que sostenía la caja de la tarta como si pudiera romperse. Su boca estaba en una línea tensa, y podía ver el fuego detrás de sus ojos. Noah estaba callado, demasiado callado. Ya no miraba a nadie. Solo miraba a sus pies como si tal vez, si se quedaba lo suficientemente quieto, desaparecería. Me arrodillé a su lado y dije, oye, campeón, ¿te estás bien? Apenas asintió. ¿Aún puedo soplar las velas? Susurró. Ahí supe que algo estaba muy mal. Me levanté y miré alrededor de la habitación. No había decoraciones para él, no había regalos, no había velas, no había sillas preparadas para una fiesta. Esto no era una celebración combinada, era la fiesta de Maddie, de nuevo, como de costumbre, y mi hijo. En su 7º cumpleaños era invisible. Realmente traté de mantener la compostura. Le di a mi madre una última oportunidad. ¿Le compraste algo a Noah? Pregunté con voz baja. Todavía no estaba enojado, solo triste, desesperado, tal vez. Ella agitó la mano como si yo estuviera siendo dramático. Pensamos en hacerle el suyo la próxima vez. Es solo un cumpleaños. Es un niño. No recordará estas cosas. Sentí que algo se rompía, algo profundo. Miré a Noah de nuevo y la sonrisa que había tenido esa mañana, la que me alegró toda la semana, se había ido. Simplemente se había ido. Reemplazada por esa mirada hueca que tienen los niños cuando intentan no llorar en público. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Pero no grité. Todavía no. En cambio, tomé la tarta de las manos de Emma y dije, no nos quedaremos. Mi madre parpadeó, diciendo, no seas así, estás exagerando. ¿Exagerando? No dije nada. Solo miré a mi alrededor por última vez. Asimilé la imagen de mi hermana riendo con sus hijos. Mi padre sentado en silencio en el rincón, como siempre, los regalos, las serpentinas. La ausencia total de cualquier cosa para mi hijo. Y luego me di la vuelta y salí, la tarta en una mano, la de mi hijo en la otra. No me despedí, pero esto era solo el principio. No hablamos mucho en el coche. Emma se sentó en el asiento del pasajero, sosteniendo la caja de la tarta en su regazo como si pudiera explotar. Noah miraba por la ventana, su reflejo en el cristal más expresivo que su cara. No preguntó por qué nos fuimos. No dijo nada sobre los regalos. Solo miraba las farolas que pasaban parpadeando como si fueran más interesantes que cualquiera de nosotros. Ellie, la dulce inconsciente Ellie, pataleaba sus piernitas en el asiento trasero, tarareando para sí misma. No entendía lo que acababa de pasar. Casi la envidiaba, casi. Terminamos de vuelta en casa antes del mediodía. Los globos de dinosaurios que había pedido todavía estaban atados a la barandilla. El cartel que Emma y yo colgamos esa mañana todavía decía, feliz 7º cumpleaños, Noah, en letras gigantes y burbujeantes. La mesa estaba puesta con platos y servilletas a juego. Pequeñas figuras de plástico alineadas a lo largo del borde como espectadores de un desfile. Las bolsas de chucherías estaban intactas en la esquina. Sentí que tenía que decir algo, como si le debiera a Noah una explicación, incluso si yo mismo no la entendía. Lo siento, amigo, dije mientras entrábamos. Sé que no era lo que planeamos. Él solo asintió, dejando sus coches de juguete en el suelo. Está bien, murmuró. Tal vez simplemente se olvidaron. Emma se agachó a su lado. Oye, escúchame. Su voz era suave pero firme, la forma en que se pone cuando está a punto de decir algo importante. No se olvidaron. Eligieron no hacerlo y eso no está bien. Él la miró. Pero me quieren, ¿verdad? Esa pregunta me destrozó. Intentamos rescatar el día. Llamé a 2 de los amigos de la escuela de Noah. Afortunadamente, sus padres estaban libres y vinieron con cupcakes y pistolas Nerf. Encendimos las velas de la tarta, le cantamos cumpleaños feliz e incluso jugamos unas cuantas rondas de ponerle la cola al T-Rex. Por un tiempo, funcionó. Su sonrisa regresó lentamente, cautelosamente, como si no confiara del todo en el aire a su alrededor. Pero esa noche, después de acostarlo, Emma entró en la sala de estar y cerró la puerta tras ella. Hemos terminado con ellos, dijo. No discutí. Aún así, una pequeña parte de mí esperaba que fuera un malentendido. Tal vez la próxima vez sería diferente. Tal vez fue solo una extraña falta de comunicación. Me dije eso, me mentí a mí mismo. En realidad, pero entonces comenzaron los mensajes de texto. Maddie me envió un mensaje al día siguiente. Maddie, oye, ¿qué fue eso de ayer? Mamá está muy molesta. Secuestraste el cumpleaños de mi hijo. Maddie, nadie secuestró nada. Simplemente pensamos que sería más fácil. No montes un escándalo. No es para tanto. No era solo para tanto. Era la profundidad, era la prueba final de que todo lo que habíamos estado sintiendo durante años no estaba solo en nuestras cabezas. Era real, documentado, manipulado y encubierto. Pero mamá fue más allá. Me llamó la noche siguiente. Sane, necesito hablar contigo. Ahora no es un buen momento, le dije. Solo tomará un minuto. Simplemente creo que exageraste. Maddie ha estado pasando por mucho. Ella siempre lo está, ¿verdad? Noah, pregunté. ¿Por qué está pasando él, mamá? Una pausa. Es un niño. ¿Se recuperará? No va a recordar un solo cumpleaños. Gracioso, dije, porque yo sí. Todavía recuerdo mi 8º cumpleaños cuando cancelaste la fiesta porque Maddie tenía gripe y nunca la reprogramaste. Dijiste lo mismo en aquel entonces, te recuperarás. Su quedó callada de nuevo. Sane, no guardes rencor. No es saludable, colgué. Durante las siguientes semanas, Emma y yo intentamos seguir con nuestras vidas. Nos mantuvimos ocupados, trabajo, la carrera escolar, cenas. La vida. Pero la distancia de mis padres comenzó a doler como un hematoma sordo con el que chocaba constantemente. Y luego vino el golpe real. Noah tuvo la exhibición de otoño de su escuela. Una
Especie de híbrido de feria de arte y ciencia donde los niños mostraban proyectos en los que habían pasado semanas trabajando. Hizo un volcán de papel maché, y no solo digo esto porque soy su padre, fue épico. La cosa echaba humo, trabajó en ello todas las noches con Emma, incluso hizo una pequeña bandera con su nombre y garabatos de dinosaurios para clavar en la lava como un conquistador. A cada niño se le permitió invitar hasta 4 invitados. Él no se eligió a Emma, a mí y a sus abuelos. Cuando vi sus nombres en el formulario, se me revolvió el estómago. ¿Estás seguro de que quieres invitarlos? Pregunté. Él asintió. Esta vez vendrán. Quiero mostrarles. No tuve corazón para decir que no, así que enviamos la invitación. Emma incluso le dio seguimiento con un mensaje de texto. Emma, hola. La exhibición de Noah es este viernes a las 5 p.m. Está muy orgulloso de su proyecto. Significará mucho si vienen. Mamá, ya veremos, ya veremos. Eso es lo que dijo cuando le pregunté si vendría a mi graduación universitaria. Tampoco vino a esa. Así, no estaba esperanzado. Se puso su pequeña camisa de botones y se arregló el pelo justo. Cuando llegamos allí, siguió mirando las puertas, buscando caras familiares. Yo me paré detrás de él, fingiendo no notar cada vez que su sonrisa se deslizaba un poco más. No vinieron, ni siquiera enviaron un mensaje de texto. Esa noche, Noah no cenó, solo picoteó sus macarrones con queso y pidió irse a la cama temprano. Cuando lo arropé, dijo, tal vez se olvidaron. No, dije, arrodillándome a su lado, no se olvidaron, eligieron no venir, y eso no es culpa tuya. Sus ojos brillaron. ¿No les gustó? Esa frase, esa pequeña y desgarradora frase, destrozó todas las ilusiones que me quedaban sobre mis padres. Me senté allí sosteniendo su mano, preguntándome cómo diablos dejé que llegara a este punto. ¿Cuántas veces había excusado su comportamiento? ¿Cuántos cumpleaños, días festivos, visitas había dejado pasar porque no quería mover el bote? Emma no dijo, te lo dije. Simplemente se sentó a mi lado en el sofá después de que él se durmiera y me entregó una copa de vino. No hablamos, no lo necesitábamos. Unos días después, llegó la verdadera traición. Emma recibió una llamada de su amiga Lindsay, otra madre de la escuela, alguien que flotaba entre círculos sociales y siempre parecía saberlo todo. Oigan, ¿están bien?, preguntó. Oh, sí. ¿Qué pasa? Acabo de escuchar algo extraño. Maddie está organizando una fiesta enorme el próximo fin de semana para su hija en casa de tus suegros. Emma parpadeó. Espera, ¿otra vez? Sí, castillo hinchable, máquina de algodón de azúcar, espectáculo de payasos, todo el tinglado. Están todos invitados. Bueno, no todos. Tu nombre no está en la lista. Emma le dio las gracias y colgó. Luego se giró hacia mí. Lo están haciendo de nuevo, dijo. La miré fijamente. ¿Quieres decir otra fiesta? Después de la jugada que hicieron en el cumpleaños de Noah, ella sintió. No nos invitaron. Ya no sabía qué decir. Era como si el universo hubiera apostado el doble solo para ver cuánto aguantaríamos. Por curiosidad mórbida, revisé Facebook. Efectivamente. Ahí estaba. Fotos del patio trasero. Nuestro viejo patio trasero. La hija de Maddie con un vestido brillante. Regalos apilados. Mi madre sonriendo en cada fotograma, sosteniendo algodón de azúcar como si fuera una antorcha de orgullo maternal. Mi padre incluso llevaba una camiseta del un abuelo, el mismo hombre que no le había dicho una palabra a Noah en su cumpleaños. Eso fue todo. Ese fue el punto de quiebre. No solo porque organizaron otra fiesta, no solo porque nos excluyeron, sino porque lo hicieron ruidoso, público, intencional. Querían que todos vieran por quién aparecían y por quién no. Cerré el portátil y me senté allí mirando la pared. Mis manos temblaban, no de ira, no realmente, sino de claridad, porque por primera vez en mi vida lo vi todo con nitidez. Cada desprecio silencioso, cada desaire tácito. Cada vez que me habían dicho que lo dejara pasar, mientras a Maddie le entregaban el mundo envuelto en papel rosa y lazos brillantes. Emma se sentó a mi lado. ¿Y ahora qué? La miré. Mi voz estaba tranquila cuando lo dije. Hemos terminado de fingir. Ella sintió. Bien, pero yo aún no había terminado. Porque no solo me hirieron a mí, hirieron a mi hijo. Y yo iba a asegurarme de que nunca lo olvidaran. Nunca. No los llamé de inmediato. Por primera vez en mi vida. Dejé que el silencio se extendiera. No por despecho, sino por autoconservación. Verán, cuando creces en una casa donde el amor se siente condicional, donde el afecto se mide por tu capacidad de mantenerte callado, ser útil, ser de bajo mantenimiento, no aprendes a protegerte, aprendes a actuar, aprendes a encogerte para encajar en el molde, aprendes a sonreír a pesar de la decepción para que la habitación permanezca en calma, pero eventualmente algo se rompe, y cuando lo hace, el silencio no es un castigo, es un límite. Esa semana, después del segundo festejo de cumpleaños de Maddie, me sentí vacío. Como si alguien hubiera sacado algo de mi pecho y me hubiera dejado caminando con un agujero que nadie podía ver. Dejé de abrir los mensajes de texto. No contesté llamadas. Silencié el chat grupal que mi madre usaba para enviar memes y recordatorios pasivo-agresivos sobre cenas familiares. En cambio, me sumergí en el trabajo. Soy diseñador web freelance, no es glamoroso. No siempre es estable, pero había construido una clientela decente a lo largo de los años. Es el tipo de trabajo en el que a nadie le importa lo que piense tu madre de ti, siempre y cuando cumplas los plazos y no cuelgues el servidor. Por las noches, me sentaba con Noah mientras él coloreaba. Ya no hablaba de la abuela, ni de la fiesta, ni del volcán, pero de vez en cuando lo pillaba mirando hacia la puerta principal como si esperara que alguien apareciera y lo explicara todo, como si tal vez el silencio acabaría con una disculpa. No fue así, no de parte de ellos. Pero algo extraño sucedió en ese silencio, algo sutil, algo bueno. Empezamos a hablar más. Emma y yo. Me refiero a charlas de verdad, no solo sobre los almuerzos escolares o las facturas o a quién le tocaba recoger a los niños esa semana. Cosas más profundas, sobre límites.
Sobre la familia, sobre qué tipo de padres queríamos ser. Una noche, le conté algo en lo que no había pensado en años. Esa semana, cuando tenía 13 años, dije, mamá se olvidó de recogerme del entrenamiento de fútbol, estaba lloviendo, todos los demás se fueron. Y esperé afuera durante casi 2 horas. Emma frunció el ceño. ¿No la llamaste? No tenía teléfono en aquel entonces, y el entrenador se fue antes de que pudiera pedirle el suyo. Finalmente llegó. Como si nada. Dijo que Maddie necesitaba ayuda con un proyecto escolar. Emma me tomó la mano. Nunca me contaste eso, porque en aquel entonces no se sentía inusual, simplemente se sentía normal. Y esa fue la parte más difícil. Darme cuenta de cuánto de mi infancia había normalizado como simplemente la forma en que son las cosas. Darme cuenta de que había pasado décadas tratando de ganarme un amor que debería haber sido incondicional. La caída no fue dramática, sin peleas, sin gritos, solo distancia. Distancia pesada y invisible hasta que Maddie envió el mensaje. Maddie, ¿así que ahora vas a desaparecer de la vida de toda la familia? Esa fue su frase de apertura. Ni un hola, ni un chequeo, solo acusación. Yo no he desaparecido. Solo estoy protegiendo a mi hijo. Maddie, ¿de qué? Es un niño. No una víctima de guerra. Ella siempre tuvo facilidad para minimizar las cosas. Yo, es un niño. Por eso mismo lo estoy protegiendo. Maddie, estás siendo dramático y egoísta. Mamá dice que le estás rompiendo el corazón. Mamá rompió el suyo primero. Me quedé mirando la pantalla un rato después de eso. Maddie nunca respondió. No tenía que hacerlo. Ella ya no era el punto. Para entonces, había comenzado a escribir un diario de nuevo. Solo para mí, cosas que no había desenterrado en años comenzaron a salir a la superficie, recuerdos de la infancia que había enterrado, momentos injustos que había ignorado. Al principio se sintió como autocompasión, pero con el tiempo comenzó a sentirse más como sanación. Una noche, Emma se asomó por encima de mi hombro. Eso es realmente bueno, dijo. Me reí. No es para nadie. Tal vez debería hacerlo. Eso plantó una semilla. Unos días después, tomé una de esas entradas y la reelaboré en una publicación de blog. Nada elegante, solo una cuenta de Medium, una publicación simple titulada Cuando los abuelos no son abuelos. No di nombres, solo conté la historia, mi historia. Al final de la semana, tenía 5,000 visitas. Al final del mes, 50,000. Los mensajes comenzaron a llegar de extraños, padres, hijos adultos, incluso terapeutas, agradeciéndome por decir en voz alta algo que ellos no habían podido. Me ayudaste a darme cuenta de que no era solo yo. Pensé que estaba siendo demasiado sensible. No hablo con mi madre desde hace 3 años. Todavía me siento culpable. Tu publicación me hizo sentir humano. Ese fue el comienzo de algo que nunca vi venir. Una pequeña editorial se puso en contacto unas semanas después. Dijeron que les gustaba mi voz. Me preguntaron si consideraría escribir una colección de ensayos sobre la paternidad y las dinámicas familiares. Dije que lo pensaría, pero la verdad es que ya había empezado. Emma me animó en cada paso del camino. Me ayudó a organizar los ensayos. Me dio feedback, me animó cuando dudaba de mí mismo. Trabajé por las mañanas temprano y hasta tarde por la noche, a veces durante las pausas para el almuerzo, a veces mientras los niños estaban en la escuela. Por primera vez en años. Sentí que estaba construyendo algo que importaba no solo para mí, sino para gente como yo. Personas a las que se les dijo, estás exagerando. Cuando se les rompía el corazón. Personas que tuvieron que convertirse en padres solo para darse cuenta de lo mal que fueron educados. En medio de todo esto, Noah también comenzó a cambiar. Se unió a un club de arte para niños en el centro comunitario. Empezó a llevar a casa pequeñas esculturas de arcilla y acuarelas. Un día, pintó un cuadro de un volcán. Remolinos rojos y naranjas explotando de una montaña de papel con una pequeña bandera que decía, lo hice de todos modos, lo colgué en la nevera. Un sábado. Preguntó si podíamos hornear galletas. Claro, dije. ¿De qué tipo? No para nosotros, dijo, para los vecinos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo se estaba curando, estaba prosperando. Nosotros lo estábamos. Cuando llegó el nuevo año escolar, fue seleccionado como embajador de la clase. Eli comenzó el preescolar e inmediatamente se convirtió en la reina de la mesa de snacks. Emma se arriesgó con un negocio secundario con el que había estado soñando, una tienda de Etsy que vendía artículos de fiesta infantiles hechos a mano. Globos, pancartas, kits temáticos. La llamo Bright Spots, puntos brillantes, porque eso era lo que estábamos aprendiendo a buscar y a crear. Celebramos Acción de Gracias ese año. La primera vez que lo hacíamos sin mis padres. Fue pequeño, solo nosotros, los niños, la hermana de Emma y un par de amigos cercanos, pero la comida estaba caliente. La música estaba alta y la risa era real. No ayudó a hacer el puré de patatas y anunció a la mesa que era oficialmente un chef. En un momento durante el postre, Emma se inclinó y susurró, míranos. Miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me faltara algo. Unos días después, recibí una carta por correo, no un correo electrónico. Una carta de mi madre. Estaba escrita en ese papel de papelería flor el grueso que solo usaba para condolencias o notas de agradecimiento de la iglesia. Era corta, 3 párrafos, sin disculpas, sin responsabilidad. Solo un vago reconocimiento de que los sentimientos estaban heridos y que las familias no deberían permitir que los malentendidos se interpusieran entre ellas. Terminó con, nos encantaría ver a los niños antes de Navidad, dejemos el pasado atrás. La leí 2 veces, luego la doblé y la deslicé en el cajón junto a mi escritorio. No respondí porque no era solo un malentendido. Era un patrón, un legado de silencio, favoritismo y culpa utilizada como arma. Y hasta que eso fuera reconocido, no iba a abrir la puerta de nuevo. La verdad es que tocar fondo no fue la caída que pensé que sería. Fue un punto de inflexión.
Perdí algo cuando salí de la casa de mis padres ese día con la tarta en mis manos, pero gané más: claridad, fuerza, propósito. Y mi hijo ganó un padre que finalmente aprendió a defenderse, no solo por él, sino por sí mismo, y pronto se darían cuenta de lo lejos que estaba dispuesto a llegar para asegurarme de que esto nunca volviera a suceder, porque el silencio ya no era mi arma, sino la verdad. La verdad estaba a punto de serlo, y me quedaba un último movimiento por hacer. Cuando creces en una familia como la mía, te enseñan a no llamarlo venganza, te enseñan a llamarlo perdón, te enseñan a ser la persona más madura, a no ventilar los trapos sucios, a dejar ir las cosas por el bien de la paz. Pero esto es lo que nunca te dicen: el perdón sin rendición de cuentas no es noble, es borradura. Así es como continúan los ciclos. Así es como personas como mi madre pueden sonreír en la iglesia, saludar a los vecinos y pretender que son santas mientras la gente a la que hieren limpia el desorden en privado. Y yo había terminado de limpiar, así que sí. Puedes llamarlo venganza si quieres. Yo lo llamo aclarar las cosas. Y todo comenzó con esa carta, la que mamá envió después de Acción de Gracias. La guardé no porque significara algo para mí emocionalmente, no lo hizo, sino porque era una prueba de que ella sabía que algo estaba roto y que quería fingir que no lo estaba. Nunca usó las palabras lo siento, nunca mencionó a Noah, nunca reconoció el cumpleaños, la exposición de arte, la fiesta a la que no fuimos invitados. Era una carta elaborada no para sanar, sino para proteger su imagen, para decir: mira, lo intenté si alguien alguna vez pregunta. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Mi madre se preocupaba profundamente por las apariencias más que por cualquier otra cosa. Podía desestimar mi dolor en privado, pero la idea de que otras personas pudieran verla bajo una luz negativa, ese era su talón de Aquiles. Y de repente todas las piezas empezaron a encajar. Cada decisión que había tomado, quién recibía elogios, quién era castigado, quién era invitado, quién no, todo estaba curado, controlado. Maddie acaparaba el protagonismo porque Maddie cumplía con el papel. Yo no. Yo era demasiado independiente, demasiado inquisitivo, demasiado inconveniente. Así que me dejó de lado. Me mantuvo lo suficientemente cerca como para llamarme cuando necesitaba un hombre para mover muebles o arreglar una impresora, pero lo suficientemente lejos como para descartarme cuando hacía preguntas incómodas. Y ahora que me había ido, verdaderamente ido, ya no podía controlar la narrativa, así que decidí escribir la mía. ¿Recuerdas el libro que mencioné, la colección de ensayos? Lo terminé, los 12 capítulos, cada uno centrado en un tema diferente: paternidad, límites, trauma generacional, favoritismo, amor condicional, hijos silenciosos. Escribí la verdad, pero cambié nombres y algunos detalles. No estaba tratando de difamar a nadie, estaba tratando de liberarme, pero tampoco me contuve. Porque ¿cuál es el sentido de sobrevivir a algo si tienes que seguir fingiendo que no sucedió? A la editorial le encantó. Me ofrecieron un modesto adelanto, lo suficiente para sentir que era una victoria. No lo suficiente para cambiar nuestras vidas, pero el dinero no me importaba. Me importaba el mensaje. Emma lloró cuando sostuvo la primera copia impresa en sus manos. Hiciste esto. Dijo: convertiste algo horrible en algo real. Y fue entonces cuando tuve la idea. La preparación no requirió mentiras, trucos o dramas. Solo verdad, amplificada. Comenzó con un simple correo electrónico a la junta escolar. Nada dramático, solo una recomendación de que el distrito incluyera más recursos de salud mental para niños que lidiaban con dinámicas familiares distanciadas o tóxicas. Adjunté uno de mis ensayos. Solo uno. Una semana después, me invitaron a hablar en una noche de participación de padres local. Casi dije que no, pero luego recordé la mirada en el rostro de Noah cuando susurró: ¿no les gustó? Así que dije que sí. La noche del evento, me paré en una sala de usos múltiples llena de madres afectuosas, padres cansados y profesores con portapapeles. Conté mi historia. No di nombres, pero conté la verdad. Después, la gente se puso en fila para agradecerme. Una mujer dijo que su hija no había hablado con sus padres en una década debido a cómo trataban a su hijo. Un hombre admitió que todavía se encogía cuando su padre le enviaba un mensaje de texto. Una profesora preguntó si podía compartir mi ensayo con su personal. Fue como tirar de un hilo y ver cómo se caía. Todo un telón. De repente, ya no estaba solo. Ninguno de nosotros lo estaba. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo sobre mí. Era sobre cada niño que se sentía invisible en su propia familia. Cada padre que intentaba deshacer el daño para el que no tenía palabras. Cada adulto todavía atormentado por una fiesta de cumpleaños que nunca tuvo o una disculpa que nunca llegó. Así que fui a por más. Creé un sitio web, subí algunos ensayos, agregué recursos. Comencé un pequeño newsletter. Emma ayudó con el diseño, Noah dibujó el logo del encabezado. Un volcán de dibujos animados con una cara sonriente y una bandera que decía: lo hice de todos modos. Se hizo viral en un mes, aparecieron artículos en blogs de crianza, podcasts me pidieron que fuera invitado. Conté mi historia una y otra vez, no por simpatía, sino por solidaridad. Y fue entonces cuando empezaron a darse cuenta. Primero llegó el correo electrónico de Maddie, sin línea de asunto. Solo 2 frases: Maddie, vaya, de verdad tenías que hacerte la víctima, espero que haya valido la pena. No respondí. Luego llamó mamá. Lo dejé ir al buzón de voz. Sane, vi lo que estás haciendo. No aprecio que me pinten como una especie de monstruo. Siempre he hecho lo que creía que era mejor. Puede que no estés de acuerdo, pero eso no te da derecho a calumniarme en público. Esa fue su palabra, calumniar, incluso ahora. Se trataba de su imagen, así que publiqué un nuevo ensayo, lo titulé Cuando las personas que te lastiman dicen que son las víctimas. No la nombré, no tuve que hacerlo. La gente lo sabía.
Pero aún no había terminado porque la siguiente oportunidad era demasiado perfecta para ignorarla. Nuestra ciudad realiza una serie anual de Voces del Valle. Los autores locals dan una lectura pública en el centro comunitario, generalmente acompañada de una sesión de preguntas y respuestas. Es un evento acogedor y pequeño, un par de docenas de asistentes, café y galletas. El tipo de cosas para las que mamá vivía. Y adivina quién estaba en el comité de planificación, su amiga de la iglesia, Keral. La que siempre preguntaba, ¿cómo está tu encantador hijo? La tranquila, no Maddie, la otra. Envié mi nombre. Keral respondió en una hora. Nos encantaría tenerte. La lectura fue programada para mediados de febrero, justo después del cumpleaños de la hija de Maddie. Poético, ¿verdad? Elegí 3 ensayos para leer. Uno de ellos se llamaba El día que mi hijo dejó de creer en los abuelos. Ese tocó una fibra sensible. La sala estaba llena. Algunas caras conocidas. Otras no. Emma se sentó en la primera fila. Noah estaba a su lado, sosteniendo la mano de Ellie y bebiendo chocolate caliente. A mitad de mi lectura, los vi, mis padres, parados al fondo cerca de la salida. Mi madre tenía esa sonrisa tensa que usaba en los funerales. Mi padre parecía que quería estar en cualquier otro lugar. Maddie no estaba allí. No me detuve. No me inmuté. Cuando terminé, la gente aplaudió. Algunos se pusieron de pie. Alguien incluso silbó. Y luego, lentamente, mi madre se acercó. ¿Podemos hablar?, preguntó con la voz quebradiza. La miré, luego a Noah y luego de vuelta a ella. No, dije. Todavía no. Me di la vuelta porque este plan no se trataba de confrontación. Se trataba de claridad. De construir algo tan fuerte que nunca más tuviera que rogar por amor. Y de enseñarle a mi hijo que la verdadera familia no ignora tu cumpleaños. La verdadera familia no aparece cuando es conveniente y desaparece cuando importa. La verdadera familia te ve, te celebra, se presenta siempre. Y ahora el escenario estaba listo porque me quedaba un movimiento más por hacer. Algo final. Algo inolvidable. Y nunca lo verían venir. No aparecieron en la siguiente lectura. No me sorprendió. Después del evento Voces del Valle, el periódico local publicó un artículo sobre mí. Un pequeño escrito, nada sensacionalista, solo un titular que decía, los ensayos de un padre local sobre la familia y el perdón tocan la fibra sensible, pero fue suficiente. Suficiente para que las amigas de la iglesia de mi madre comenzaran a susurrar. Suficiente para que los compañeros de trabajo de Maddie empezaran a buscar en Google. Suficiente para que la gente empezara a ver las grietas. Y ese fue el principio del fin. No para mí, para ellos. Verán. La venganza. La venganza real no se trata de gritar o romper cosas o quemar puentes con fuegos artificiales. No es ruidosa, no es desordenada. Es silenciosa, controlada, quirúrgica. Es dejar que alguien arruine su propia reputación mientras tú te elevas con gracia, imperturbable, imparable. Y eso es exactamente lo que pasó. Permítanme explicarles. Después de que mi libro comenzó a ganar tracción, recibí una invitación para hablar en una conferencia Rigel de paternidad. No era enorme, solo unos pocos cientos de asistentes, en su mayoría educadores, consejeros y padres jóvenes. Pero era el tipo de lugar donde se construían reputaciones. Y lo que es más importante, se celebraba en mi ciudad natal, aquella donde mi madre presidía la junta de caridad, donde Maddie era maestra sustituta en un preescolar privado, donde nuestro apellido todavía tenía peso en todos los círculos sociales correctos. Así que, cuando salió el folleto promocional con mi cara y el título de mi charla, rompiendo el ciclo, como ser padre sin repetir el dolor, bueno, digamos que no pasó desapercibido. 2 días después, recibí un mensaje de mi padre, una sola línea, ¿es esto realmente necesario? No respondí. En cambio entré en la habitación de Noah, me senté a su lado en el suelo, donde estaba dibujando, y le dije, voy a hablar con un grupo de padres sobre ti, sobre lo que significa proteger a tu hijo. Él levantó la vista. ¿Vas a contarles lo de la abuela? Hice una pausa. Sí, pero no solo sobre ella. Voy a contarles lo fuerte que eres, lo orgulloso que estoy de ser tu padre. Sonrió y volvió a dibujar. Esa sonrisa, ese fue todo el permiso que necesité. En la conferencia, no me contuve. Conté la historia completa. El 7º cumpleaños de Noah, la fiesta que no fue para él. La exposición de arte olvidada, el silencio, la carta, la manipulación, el gaslighting. No usé nombres, pero no tuve que hacerlo. Cuando terminé, la sala se quedó en silencio. Y luego vino el aplauso, lento, creciente, real. Y más tarde, durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer en la parte de atrás levantó la mano y dijo que les diría a las personas que piensan que está ventilando los trapos sucios. La miré directamente a los ojos y dije, diría que no. Estoy ventilando los trapos sucios. Estoy ventilando la casa antes de que mate a alguien. Ese clip se hizo viral. Se compartió en TikTok, Instagram, incluso Reddit. Irónicamente, los comentarios se multiplicaron. Este es el tipo de padre que quiero ser. Me siento visto por primera vez. Mi madre me dijo lo mismo a mí. Estás exagerando. Al diablo con eso. Y con esa tensión llegó la oportunidad. Una editorial más grande ofreció reeditar mi libro bajo un sello nacional. Un productor de podcast se acercó para adaptar los ensayos a una serie limitada. Una organización sin fines de lucro de salud mental me ofreció un puesto de consultoría. Y cada vez que alguien me preguntaba por qué empecé a escribir, les decía la verdad. Mi hijo sonrió en su cumpleaños. Y luego dejó de hacerlo. Y me prometí a mí mismo que nunca dejaría que eso volviera a suceder. Pero aquí es donde entró la verdadera venganza. ¿Recuerdas la tienda de Etsy de Emma? Bright Spots. Bueno, toda esa tensión significó que los pedidos empezaron a llover. Kits de fiesta, pancartas personalizadas, globos, su set de cumpleaños temático de dinosaurios para niños de 5 a 8 años. Se convirtió en el producto número 1 en ventas. Reinvertimos las ganancias, lo convertimos en un negocio adecuado, alquilamos un pequeño almacén, contratamos ayuda para la primavera.
Ella estaba ganando más en un mes de lo que Maddie había ganado en un año. Mientras tanto, Maddie estaba luchando. Resulta que ser la favorita solo funciona cuando tu imagen está intacta, cuando tu reputación está impecable. Pero después de que salió el libro, las cosas cambiaron. Los padres de su preescolar comenzaron a hacer preguntas sobre las historias, sobre su papel. No la despidieron, pero la sacaron discretamente del centro de atención. No más conciertos de maestra de ceremonias en el desfile de Navidad. No más nominaciones a Madre del Mes. Solo silencios incómodos en la sala, de profesores y asentimientos educados a la hora de la recogida. Y mi madre intentó darle un giro. Intentó organizar una gala benéfica esa primavera, un evento que solía dirigir anualmente. Envió invitaciones brillantes, reservó el club de campo, pidió favores, excepto que esta vez algo fue diferente. La mitad de los invitados respondieron con un no. Algunos incluso enviaron copias de mi libro con pasajes resaltados. Un donante escribió: no apoyamos a organizaciones dirigidas por personas que silencian a sus propios hijos. Me llamó de nuevo esa noche. Descolgué esta vez. Sane, dijo, no entiendo. ¿Por qué nos estás haciendo esto? Yo estaba tranquilo. No te estoy haciendo nada. Estoy haciendo algo por mí. Por mi hijo. Estás destrozando a esta familia. No, dije. Tú hiciste eso hace años. Yo solo me niego a volver a pegarla con silencio. Ella comenzó a llorar. Lágrimas reales. Tal vez sí. Tal vez no. No sé cómo arreglar esto, dijo. Tú no lo arreglas, respondí. Tú escuchas. Te sientas con la verdad y dejas de fingir que yo soy el problema. Ella colgó. Esa fue la última vez que hablamos. No hubo drama legal, ni peleas públicas. Solo silencio. Pero esta vez era mío. Y aquí están las consecuencias. Noah cumplió 8 años el mes pasado. Hicimos la fiesta más grande que nuestro patio trasero podía albergar. 40 niños, un mago, 2 castillos hinchables y suficientes snacks para alimentar a un ejército pequeño. Pero la mejor parte, cuando llegó el momento de soplar las velas, miró a todos sus amigos, toda la risa, todas las decoraciones con su nombre. Y dijo: esta es mi fiesta. Me encanta. Besé la parte superior de su cabeza. Luego me aparté y lo observé bailar bajo el sol con chocolate en la cara y glaseado en la camisa. Y en ese momento, no sentí amargura, no sentí ira. Simplemente me sentí libre, porque la mejor venganza no es la destrucción, es la creación. Es construir la vida que te dijeron que no merecías. Es darle a tu hijo el amor que nunca recibiste. Es convertir tu dolor en una plataforma, tus cicatrices en un mensaje y tu silencio en un rugido. Nunca volví a esa casa. Nunca envié otra carta. Nunca aparecí en otra cena. Nunca rogué que me vieran porque ahora me veo a mí mismo. Y eso es suficiente. Eso es todo. Hicieron que mi hijo se sintiera invisible. Así que me aseguré de que el mundo nunca se olvidara de él. Esa fue la última vez que sonó mi teléfono. El silencio que siguió ya no era un campo de batalla, sino un jardín, un espacio que había despejado y abonado, donde ahora florecían las cosas que importaban. Mi libro, Rompiendo el Ciclo, se relanzó con el sello nacional que me había contactado. Mi historia ya no era un murmullo local, sino un eco en todo el país. Los mensajes pasaron de ser anónimos a ser solicitudes de colaboración de organizaciones de apoyo a la familia. Pero la verdadera obra de arte estaba en casa. La tienda de Emma, Bright Spots, había crecido tanto que el almacén que habíamos alquilado ya no era suficiente. Un día, después de entregar un pedido masivo de suministros para un festival escolar, me dijo: Sane, tenemos que hacer esto más grande, pero no solo para vender. Necesitamos un lugar. Y así encontramos un viejo local en el centro de la ciudad. Un antiguo estudio de fotografía que era luminoso y enorme. Lo reformamos juntos. Emma diseñó el espacio delantero para que fuera una tienda minorista con sus coloridos productos. Yo diseñé el espacio trasero para que fuera un centro comunitario de puntos brillantes. Un lugar seguro para que los niños vinieran después de la escuela, sin expectativas, sin juicios, solo caballetes, plastilina. Un rincón de lectura y una mesa de snacks que siempre estaba llena. Un lugar donde cualquier niño que se sintiera invisible pudiera ser visto. Todo en ese centro era una refutación directa de mí. Pasado la tarta de cumpleaños que no tuvimos, se convirtió en talleres de repostería. El arte de Noah que fue ignorado se convirtió en una galería en la pared donde todos los niños podían colgar sus creaciones. Lo más importante, cada pieza de merchandising de Emma donaba una parte a un fondo para becas de actividades extraescolares. El impacto fue silencioso, pero profundo. No tardó en llegar el reconocimiento oficial, el día de la gran inauguración del centro comunitario. El alcalde estaba presente y la prensa local estaba cubriendo el evento. Había una multitud de nuevos amigos padres a los que había conocido a través de mi libro y muchos de los clientes de Emma, todos celebrando el éxito de 2 personas que habían elegido construir algo hermoso a partir de la adversidad. Cuando subí al escenario para dar mi discurso, miré a mi familia, Emma, brillando junto a Ellie, quien llevaba una camiseta que decía ayudante de punto brillante, y Noah, de pie con la cabeza alta, su sonrisa despreocupada. La misma que había perdido el día de su 7º cumpleaños, restaurada y fuerte. Este lugar, comencé, mirando a la multitud, no es solo una tienda o un centro. Es la prueba de que, cuando el amor se va, puedes elegir crear el tuyo propio. Fue entonces cuando los vi, al fondo. Cerca de la ventana, mi madre estaba parada con mi padre. No estaban allí para felicitar. Mi madre llevaba el traje que usaba en las galas de caridad, obviamente tratando de proyectar la imagen de una benefactora local. Había una tensión palpable en su rostro. La imagen pública que ella había construido se estaba resquebrajando frente a un público que ya conocía mi historia. Maddie estaba a su lado, con el ceño fruncido, sin entender que yo no necesitaba un enfrentamiento para ganar. En lugar de señalar el favoritismo, la manipulación,
Hice mi último movimiento. Quiero hablarles de la persona que inspira todo esto, dije, señalando a Noah. Hace unos años, este pequeño hizo un volcán de papel maché para una exposición escolar. Se esforzó mucho, pero las personas que él más quería ver no aparecieron. Hice una pausa. Y el silencio fue absoluto. Mi madre se puso rígida. En lugar de quedarnos en la tristeza, hicimos otra cosa. Construimos un lugar donde cada volcán, cada pintura, cada pequeña idea es celebrada. Un lugar donde a ningún niño se le dirá, estás exagerando. Miré a la multitud y luego miré directamente a mis padres, que estaban a la vista de todos. Por eso, estoy orgulloso de anunciar que, a partir de hoy, la beca inaugural del Centro Comunitario de Puntos Brillantes, destinada a financiar clases de arte para niños de familias con dificultades, llevará el nombre de mi hijo. Se llamará la beca del volcán de Noah. La multitud estalló en aplausos. Fue un momento ensordecedor de afirmación. Esa fue mi respuesta a su carta. Esa fue mi venganza. No al destruirlos, sino al crear un legado de bondad con el nombre de mi hijo en él, convirtiendo su desprecio en un acto perpetuo de amor. Cuando los aplausos se calmaron, mi madre y mi padre se dieron la vuelta y salieron discretamente, sin hablar con nadie. Su poder para controlar la narrativa local se había disuelto por completo en ese momento. Su dolor ya no era mi carga, era su propia consecuencia. Me bajé del escenario y Noah corrió hacia mí. «Papá, ¿qué es una beca?», preguntó. Me arrodillé y le limpié un poco de glaseado de la mejilla. Es una manera de asegurarnos de que el trabajo duro de todos los niños sea celebrado, para que otros niños puedan sentirse tan especiales como te sientes tú hoy. Él sonrió, miró a su alrededor y luego me susurró, soy famoso. Y mira, tienen galletas de dinosaurio. Emma se unió a nosotros y nos abrazó a los dos. Lo hicimos, Sane, dijo. Y por la forma en que lo dijo, supe que no se refería solo al centro. Nunca volví a hablar con mi madre ni con mi hermana. Mantuvimos el límite. Pero años más tarde, el día de la graduación de Noah de la escuela secundaria, pasó algo. Estábamos en el auditorio. Noah subió al escenario para recibir un premio por su proyecto final de arte. Una escultura de metal que era, por supuesto, un majestuoso dinosaurio. Mientras Emma lloraba y yo aplaudía, sentí un leve toque en mi hombro. Me giré. Era mi padre. Había envejecido, sus hombros caídos. Estaba solo. Hola, papá, dije, sin emociones. Él no me miró a los ojos. Miró a Noah. Sube bien, murmuró. Me gusta el dinosaurio. Luego, hizo lo impensable. Sacó de su bolsillo un sobre arrugado, de esos que guardas durante mucho tiempo, y me lo entregó. Esto es para la beca de Noah. Dijo, no es mucho, pero, lo siento por no haber estado allí, por no haberte visto. Sus ojos se humedecieron por primera vez que yo recuerde. Nunca fue tu culpa, Sane. Siempre fui yo. Y tu madre, y la tranquilidad. Asentí. Tomé el sobre, sintiendo el peso del reconocimiento, no del dinero. Era una disculpa. Tarde, rota, pero real. Gracias, papá, dije. Me miró a mí, luego a Emma, y finalmente a Noah en el escenario. Parece que has construido un buen lugar, dijo. Y luego, sin más, se dio la vuelta y se fue. La última pieza de mi viejo mundo alejándose. No corrí tras él. No volví a abrir el ciclo. Abrí el sobre en casa más tarde. Era un cheque modesto y, detrás, un recorte de periódico viejo, amarillento. Era la reseña de mi exposición de arte en la escuela secundaria, la que mi madre siempre había dicho que se había perdido. En la parte inferior, con una letra temblorosa, había una nota de mi padre. Siempre fuiste mi favorito. Fui un cobarde. Fue el final que no sabía que necesitaba. No el perdón, sino la verdad. El reconocimiento de que su fracaso nunca fue una medida de mi valor. Coloqué el cheque en la cuenta de la beca del volcán de Noah y colgué el recorte junto a la pintura del volcán de Noah. Esa noche, mientras cenábamos en nuestra mesa ruidosa y colorida, miré a mi familia. Ellos eran mi verdad. Ellos eran mi paz. El silencio de mi pasado se había transformado en la resonancia de un amor incondicional. Una historia que había elegido escribir de nuevo con un final de alegría, amor y absoluta visibilidad.